¿Qué es lo único que le da internamente seguridad a una persona que ha profesado creer en Cristo y en el Evangelio y que la persona diga, yo soy creyente en Cristo, soy un cristiano verdadero, he creído en el Evangelio, que Cristo murió por mis pecados, yo creo ser hijo de Dios, tengo seguridad de que soy hijo de Dios, yo al morir voy al cielo porque Cristo me vino a salvar del infierno, he reconocido que soy pecador, pero que por mis pecados ya nunca más seré condenado, he depositado mi fe en la obra de salvación de Cristo en la cruz, consumada en la cruz, y yo soy una persona que profeso a Cristo como mi Salvador. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que le daría a esa persona, profesante de Cristo, una seguridad? Eh, que él mismo dijera, yo he creído en Cristo, soy una persona de fe en el Evangelio, soy una persona que tengo fe en Cristo, soy cristiano. Pero recordemos que en Efesios 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo a los que habían creído en Cristo y lo habían hecho con fe y eran parte de la iglesia que estaba reunida en Éfeso, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en Efesios 1, versículos 13 y 14, dice, habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados. Es decir, Cristo entró a morar dentro de ustedes en forma espiritual, en forma interna. Es decir, el Espíritu de Cristo, Cristo en forma espiritual. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, habiendo oído y habiendo creído. Es decir, es como un chispazo de fe. O sea, yo empecé a oír el Evangelio, empecé a oír en la condición en la que yo me encontraba, espiritualmente muerto, con necesidad de nacer de nuevo otra vez, el renacimiento espiritual, como se le dijo al Señor a Nicodemo, o sea, es necesario nacer de nuevo, moralmente corrompido, y lo más terrible, espiritualmente, o sea, judicialmente, mi alma condenada a morir, por haber pecado. Entendí este decreto condenatorio, ¿verdad? Lo tomé en serio. El alma que pecare esa morirá. Yo entendía que yo había pecado, por lo tanto mi alma estaba condenada a la muerte, necesitado de un Salvador. Ok, espiritualmente muerto, moralmente corrompido y judicialmente con mi alma condenada a la muerte. Me arrepentí, logré modificar mi mente, conformarla a la Biblia, a la palabra del Señor, hice metanoia, arrepentimiento para salvación, y creí con todo mi corazón que cuando Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, me salvó de que yo tuviese que ser condenado por los pecados de mí. Lo creí. Entonces las personas que estaban en Éfeso, el apóstol Pablo les escribe a ellos lo que a ellos les había ocurrido. Habiendo oído y habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados. O sea, un chispazo de fe. Es como lo que pasa dentro de un cilindro de combustión interna, de un motor de combustión interna. Está el cilindro, ¿verdad? Está la bujía, está el pistón, el émbolo. Entonces, cuando el émbolo está comprimiendo la mezcla aire-combustible, llegando al punto muerto superior, en la cámara de combustión hay una bujía que genera una chispa. Entonces se enciende toda la mezcla. ¿Eh? Es como un chispazo. No se requiere más fuego. Habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados. Un chispazo. Habiendo oído y habiendo creído, un chispazo de fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, en Efesios 1, versículos 13 y 14, dice el apóstol Pablo al grupito de salvados que estaba en Éfeso, que habían creído de todo corazón, con fe, en Él también vosotros, en Cristo, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, eso es lo más importante, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Perfecto. Efesios 1, versículos 13 y 14. Habiendo oído el evangelio y habiéndolo creído con fe, fuisteis sellados. Listo. Fue un destello de fe. No que yo me mantuviera creyendo. Perfecto, entonces uno puede decir, al igual que la gente de Éfeso, uno puede compararse con ellos como patrón, tomarlos como patrón y decir, bueno, yo también he creído. Pero ¿puedo estar seguro? Es que yo deposité fe. Sí, pero ¿qué me asegura a mí que yo soy un hijo de Dios? ¿Quién da testimonio respecto de mí? Por ejemplo, si yo digo que soy cristiano, asisto a la iglesia los días domingos, alabo al Señor, yo me manifiesto como cristiano ante los demás, y puede que otras personas a las cuales yo les digo hermanos en la fe,
ellos me digan a mí, Ulises, tú eres del Señor, eres hijo de Dios, eres cristiano. Bueno, ellos son hombres. Bueno, son creyentes en Cristo, pero son hombres. Entonces yo estaría recibiendo el testimonio de hombres. Pero eso tampoco me daría seguridad porque yo sé que los hombres a veces mienten, a veces, no siempre. Y mis hermanitos en la fe son del Señor, no mienten, pero no me da seguridad. Yo mismo he creído mi propia fe. Entonces yo como soy de fe, yo he creído, pero ¿me creo yo a mí mismo? Hay algo que me tiene que dar seguridad, tiene que dar testimonio de que yo soy hijo de Dios. Bueno, la Biblia nos dice que lo único que es veraz es Dios. Entonces tiene que estar sumergido Dios dentro. Y desde adentro, Dios me tiene que decir a mí, eres mío, eres mío. No importa incluso que los otros digan, tú no eres salvo, no eres hijo de Dios, no importa eso. O que el pastor de la iglesia, o personas muy creyentes, de buen testimonio, que me digan, tú no eres cristiano, revísate, parece que no eres cristiano, no eres del Señor, parece que tú no eres hijo de Dios, parece que si te mueres te vas a ir al infierno, porque los cristianos verdaderos que son salvos van al cielo, al morir. Entonces, ellos me pueden estar diciendo lo contrario de lo que yo creo que soy. Yo creo que soy cristiano, salvado, y tal vez los hombres me pueden dar un testimonio al revés de lo que yo pienso. Entonces todo eso me inseguriza, pero si yo tengo a Dios dentro de mí, Dios es veraz y Él me da testimonio a mi espíritu nacido de nuevo, porque yo digo que yo un día me arrepentí, metanoia, me arrepentí, ¿verdad? Metanoia, creí en el Evangelio con fe, y yo digo que yo he sido salvo, he pasado de muerte a vida, me hizo nacer mi espíritu de nuevo porque antes estaba muerto espiritualmente, y Dios no puede habitar en muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. Y cuando yo he renacido de nuevo espiritualmente, ahí sí que Dios puede habitar entre los vivos, espirituales. Entonces Dios viene y es sumergido dentro de mí. Eso se llama bautismo, inmersión. El bautismo de Juan era cuando los israelitas se sumergían en las aguas, del Jordán o en otros ríos. Eso es bautismo del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, el bautismo de Juan. Inmersión en las aguas. Pero el bautismo para la iglesia, del Nuevo Pacto, es la inmersión del Espíritu de Cristo. Cristo en forma interna, habitando dentro de mí, su espíritu, en forma espiritual. Teniendo a Cristo dentro de mí, teniendo a Cristo en forma espiritual dentro de mí. Es decir, a Dios conmigo, en forma invisible dentro de mí. Entonces, como supuestamente la persona nació de nuevo, y yo digo que nací de nuevo, entonces el Espíritu Santo ha venido a entrar dentro de mí porque yo nací de nuevo espiritualmente. Estoy vivo espiritualmente ahora. Antes estaba muerto, ahora estoy vivo. Y el Espíritu Santo entonces entra en mí y soy sellado con Él. Y el Espíritu Santo de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Me da confirmación. Y eso a mí me da seguridad. Me hace estar en reposo, en tranquilidad. No en estar en incerteza, en incertidumbre. ¿Realmente cuando yo me muera me voy al cielo? Yo he creído en Cristo, pero ¿estoy seguro? Lo único que a mí me da seguridad, que atestigua a favor de mí, que confirma la condición en la que estoy ante Dios, que soy salvo, es el Espíritu de Cristo. Yo hice un posteo en mi perfil de Facebook, voy a leer lo que yo posteé, y dice, lo que da seguridad de irse al cielo después de morir es Cristo morando dentro de una persona, dando testimonio a nuestro espíritu, a nuestro propio espíritu nacido de nuevo, de que somos hijos de Dios. Dice la Escritura en 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, tiene a Cristo morando dentro, en forma espiritual, tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. 1 Juan 5:10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Cristo nos ha dado vida eterna. El testimonio que Dios Padre ha dado respecto de Dios Hijo es que Dios nos ha dado vida eterna, Dios Padre, y esa vida está en su Hijo. Que el que tiene sumergido al Hijo dentro de él tiene el testimonio, tiene la vida eterna. Y el que no tiene sumergido a Cristo dentro, no está Cristo morando dentro de él, primero no puede tener confirmación, no puede tener testimonio de parte de Cristo, porque Cristo no está en él. Y no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. El Espíritu mismo da testimonio, dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu de Cristo morando dentro en forma interna, invisible, da testimonio al Espíritu nuestro nacido de nuevo. Ahí hay comunión entre el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu nacido de nuevo propio del ser humano. Hay comunión, hay relación. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:16. Entonces, el que da confirmación interna, en la parte interna nuestro, en nuestro interior, de salvación, que confirma que yo soy salvo del infierno, porque tengo a Cristo, es el Espíritu de Cristo, el cual es el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, examínense si tienen al Espíritu de Cristo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que tienen al Espíritu de Cristo morando dentro de ustedes. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Yo no recibo testimonio de hombre alguno, dijo Cristo a la gente que estaba con él. Juan 5:34, Juan capítulo 5, versículo 34. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. No, porque los seres humanos a veces no somos tan fiables. No somos como Dios, porque Dios siempre dice la verdad. En cambio, los seres humanos a veces mentimos, a veces incluso nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos, no somos fiables realmente, así, comparándonos con Dios. Mejor es el testimonio que da Dios. Entonces, en Juan 5:34, Cristo mismo le dice a la gente que estaba con él, yo no recibo testimonio de hombre alguno. Ahora, el testimonio de los hombres versus el testimonio de Dios. ¿Cuál es mejor? ¿El testimonio que me dan mis hermanitos en la fe de la iglesia, los cristianos, mi familia, o el testimonio que Dios me da, estando viviendo Dios dentro de mí? Es el testimonio de Dios el mejor, ¿verdad? El más seguro. Entonces tenemos el contraste entre el testimonio de los hombres. Si eres cristiano, Ulises, tú eres un buen hijo de Dios, eres un buen hermano. Al morirte te vas al cielo con el Señor porque tú eres de Cristo, me lo dicen los hombres. Pero ¿será un buen testimonio, un buen, digamos, ¿me da seguridad ese testimonio? ¿Es fiable? ¿Me permite estar seguro? El testimonio de los hombres no es certero. Es por eso que la palabra de Dios dice, la misma palabra del Señor dice respecto de los seres humanos. Dice, por ejemplo, en Jeremías capítulo 17, versículo 5, el testimonio de los hombres no es certero. Lo dice. Cuando en Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y en Proverbios capítulo 11, versículo 14, dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Con 1, 2, 3, mejor pide la opinión de más personas. Ahí va a tener un poquito de seguridad. Porque los hombres somos medio fiables, ¿no? O sea, no somos fiables, no somos personas que decimos siempre la verdad. No, una persona o dos, mejor consulto con más personas para estar más seguro, ¿ya? Porque puede que uno me esté mintiendo, el otro me esté diciendo la verdad. Voy a tomar la media de un grupo harto de personas para tener una cierta seguridad. Por eso dice, en la multitud de consejeros hay seguridad respecto de la verdad, cuál sea la verdad. ¿Cuál sea mi realidad? ¿Cuál es mi realidad? Yo me digo que soy salvo. Le voy a consultar a la gente. No me da seguridad. Entonces, en Proverbios 11, 14 dice, y en la multitud de consejeros hay seguridad. También en Mateo capítulo 18, versículo 16, el mismo Señor Jesús dando instrucción a sus creyentes le dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Un testigo no da seguridad. En boca de 2 o 3. En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Tómese en serio esa palabra. En boca de 2 o 3 testigos. Si es uno, puede estar mintiendo, no da seguridad. Bien, alguien podrá decir que es creyente en Cristo y que tiene seguridad de que es hijo de Dios. Y otras personas, respecto de él, podrán dar testimonio afirmativo de esto, diciendo, sí, él es hermanito en la fe, al morir se va al cielo, es cristiano. Él es un hijo de Dios. Pero eso me lo están diciendo. Sí, son hermanos míos en la fe, son cristianos, asistan a la iglesia, pero no me da seguridad. ¿Cuándo yo tengo seguridad? ¿Qué es lo que a mí me da testimonio de que yo soy hijo de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede dar testimonio?
Entonces, a pesar de que ellos se lo dicen a la persona que es cristiana, esos testigos que él tiene, que son hermanos en la fe, supuestos hermanos en la fe, etcétera, pero la persona no puede tener seguridad. A razón de esto está escrito, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, alguien puede decir que es creyente en Cristo y que tiene seguridad de que es hijo de Dios y que al morir va al cielo. Y otras personas pueden avalar esto, lo pueden avalar. Respecto de él podrán decir, sí, es cierto lo que él dice, es cristiano, es hijo de Dios, pero son hombres. Siguen siendo hombres, no importa si son personas que van a la iglesia, que sea un pastor o sea no sé, una persona que hable profecía, que sea un profeta, no sé, un escatólogo, un teólogo, pero siguen siendo hombres. A pesar de ello, esa persona, muy en su interior, no puede tener certeza. Pues el que da testimonio certero es el Espíritu Santo morando dentro de una persona. Es por eso que a razón de esto, dice Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ya? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo da testimonio al Espíritu del nacido de nuevo, a la persona que tiene su Espíritu nacido de nuevo, de que es hijo de Dios. Entonces, ese testimonio interno da seguridad. Bueno, alguien podrá decir, bueno, ¿y cómo se puede saber? Solamente lo sabe el que lo tiene. Yo tengo al Espíritu de Cristo morando dentro de mí, al Espíritu Santo. Tengo al testimonio en mí mismo. Como dice 1 Juan 5, versículo 10, el que cree en Cristo tiene el testimonio en sí mismo, ¿verdad? En sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Solamente aquellos que tenemos al Espíritu Santo tenemos completa seguridad. Tenemos al Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu de que sí, somos de Él. Entonces, solamente el verdadero salvado tiene este sentir que tengo yo. Yo no se lo puedo explicar a una persona que no lo tiene al Espíritu Santo. Yo se lo puedo explicar con la pizarra, pero la persona no lo va a entender como lo entiendo yo. Usted tiene que tener al Espíritu Santo y ahí va a entender cómo se genera este fenómeno de que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos dice, Ulises, eres mío. Hay veces que yo caigo en pecado, me porto mal, no hago las cosas que son agradables delante de Dios y me siento indigno, me digo, ¿seré realmente salvo? Eso a mí me pasó mucho tiempo. Mucho tiempo me pasó eso. En diferentes circunstancias de mi vida yo me cuestioné. ¿Seré salvo porque mira lo que hice? Le mentí a mi subalterno, a mi empleado. Tuve malos deseos respecto a una mujer que no es mi esposa, le codicié su hermosura. De repente por ahí me vi sorprendido a mí mismo viendo una página pornográfica. La otra vez me masturbé, tuve sexo conmigo mismo. Qué terrible, Señor. O sea, un cristiano puede llegar a hacer eso. Entonces, uno se cuestiona. Es posible que otras personas me hubiesen dicho a mí, hermano Ulises, a veces nosotros nos caemos, a veces nos damos algunos trastrabillones, caemos en algunos pecados, tranquilo. Y me estarían tratando de dar testimonio de que yo soy salvado. O yo mismo dentro de mí, tratando de yo mismo darme testimonio a mí mismo. Pero no. ¿Qué es lo que me da seguridad completa? Dios morando dentro de mí, diciendo, eres mío, Ulises, eres mío. Pero Señor, mire, yo caí en fornicación, por último vi pornografía, Señor, codicié la belleza de una mujer que no es mi esposa, en mi corazón cometí adulterio, Señor. Eres mío, Ulises, eres mío. Dentro de mí, eres mío. Eres mío, eres mi hijo, Ulises. Sí, has pecado mucho, pero eres mi hijo. Estoy dentro de ti. Estoy dentro de ti. Tú en mí y yo en ti. Estamos fusionados. Entonces, nosotros tenemos eh, el testimonio de los hombres versus el testimonio de Dios. Perfecto. Entonces, la persona que no tiene el Espíritu Santo morando en él, no importa que toda la iglesia diga que él es un muy buen cristiano, que es un hijo de Dios, que al morir se va al cielo. No importa que él se esté creyendo el cuento de la historia, una irrealidad, porque finalmente no es realidad. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no podrá tener certeza de que al morir se va al cielo. Tendrá incerteza, incertidumbre. Lo que da la certeza de ser hijo de Dios, de tener
Seguridad de salvación es el Espíritu del Señor morando dentro. O sea, alguien podrá decir, no, si tú eres un hijo del Señor, eres salvo. Pero aunque así lo diga esa persona u otras personas más, y de buen testimonio ellos, yo no tendré la certeza. La certeza únicamente la da el Espíritu Santo de Dios morando dentro de mí. Por eso que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en 1 de Juan 5, versículos 10 al 12, dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tiene a Cristo sumergido dentro. Y Cristo da testimonio a nuestro espíritu, nos da seguridad. Él da testimonio. Y el testimonio de Dios es verdadero. El de los hombres, puede que sí, puede que no es tan seguro. Pero el testimonio de Dios es verdadero. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tiene a Cristo en forma espiritual morando dentro. Tiene a Cristo morando internamente, en forma espiritual. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida y tampoco podrá estar seguro de ser salvo. Tendrá inseguridad siempre, porque no es salvo. Solamente aquel que realmente es salvo tiene seguridad de ser salvo, no duda. O sea, sí, podrá dudar, pero le confirma el Espíritu de Cristo. Como me ha pasado a mí. A veces yo dudo, ¿seré realmente salvado? ¿Realmente yo soy un hijo de Dios? Porque mi vida, los pecados que cometo me insegurizan. ¿Cómo puede ser que haya cometido estos pecados? ¿Cómo puede ser que yo cometa incluso pecados peores que los que no son salvos? Me inseguriza. Entonces el Espíritu Santo me dice, eres mío, Ulises, eres mío. El Espíritu mismo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, da testimonio a mi espíritu nacido de nuevo de que yo soy hijo de Dios. Romanos 8:16. Es el testimonio. Entonces eso está en 1 de Juan 5, versículos 10 al 12, lo está escribiendo el apóstol Juan a la iglesia. Es la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, a Cristo morando invisiblemente, espiritualmente dentro de él, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios Padre ha dado respecto de Dios Hijo? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Que el que tiene sumergido a Cristo en forma espiritual, morando dentro de él, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahí está. Si yo siento dentro de mí a Cristo morando dentro, ese Cristo morando dentro me da seguridad. Cristo en forma espiritual morando dentro de mí me da completa seguridad, me da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Él me da testimonio. Me dice, sí, Ulises, eres de Dios Padre, eres de los nuestros, eres de Dios Padre y eres mío, de Dios Hijo. Está el Espíritu de Cristo morando dentro de mí, que es el Espíritu Santo. Tener a Cristo espiritualmente morando en nuestro interior, al Espíritu de Cristo. El drama que tienen mucho pueblo cristiano es que han creído, muchos de ellos han creído, pero exentos de fe. ¿Se puede creer, pero exento de fe? ¿Es posible creer, pero sin fe? Sí, es muy posible. Y es lo que ocurre en la gran mayoría del mundo cristiano. Ellos han creído, pero sin fe. Recordemos Hebreos 4. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos dio la vida eterna. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que la oyeron la buena nueva. Mas nosotros los que hemos creído entramos. Entonces a ellos les impidió el creer, pero sin fe. O sea, se puede creer, pero eso no te permite entrar a la salvación. Te permite entrar, creer con fe. Ahí sí, el componente fe.
el componente fe. Respecto del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. El Espíritu mío, que estaba muerto y Dios lo hizo nacer de nuevo. El Espíritu soplado por el Espíritu Santo por segunda vez, ¿verdad? Me hizo nacer mi Espíritu de nuevo. El Espíritu mío, nacido de nuevo, es del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es de Dios también. Pero hay espíritus que no son de Dios. Bueno, Dios los creó, pero se rebelaron contra Dios y son espíritus que se oponen al Señor Jesucristo. Son ángeles caídos, espíritus inmundos, demonios. Esos ya no son de Dios. O sea, fueron de Dios, pero se rebelaron. Entonces ya están en la oposición. No son de Dios. En 1 Juan 4:1 dice el apóstol Juan a la iglesia: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profesantes de Cristo, muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, hay personas que dicen: yo profeso que Cristo es mi Salvador, pero yo no le debo creer a buena y primera. Tengo que probar. ¿Qué espíritu está en él? Porque los espíritus que no son de Dios vienen de parte del maligno, y el maligno es un imitador, imita muy bien, pero es un falsificador de lo verdadero, y es un engañador. O sea, Satanás y sus espíritus malignos, que él los lidera, son impostores, son imitadores y son engañadores, espíritus engañadores. Entonces, 1 Juan 4:1, exhortación a la iglesia, a los que ya somos salvos realmente. Tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros que nos confirma que somos hijos de Dios. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchas personas que dicen que son del Señor, pero la verdad es que en ellos hay otro espíritu, u otros espíritus. Entonces yo tengo que examinar a la persona. Decirle: ya, usted dice que es mi hermano en la fe, pero para yo estar seguro, déjeme hacerle algunas preguntas. ¿Cuándo usted se dio cuenta que iba marchando al infierno? Porque dice Dios: el alma que pecare esa morirá. ¿Cuándo usted se vio con su alma condenada a la muerte? ¿Qué edad tenía usted cuando usted se dio cuenta de eso? Es decir, ¿cuándo usted se arrepintió? Cambió su mente para darse cuenta que estaba condenado, que estaba muerto espiritualmente y moralmente corrompido. ¿Cuándo lo reconoció? La condición moral, espiritual y judicial. ¿Cuándo? ¿Qué edad tenía usted? ¿Quién le predicó? Ya, perfecto. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Porque usted dice que cree en el Evangelio. ¿Me puede decir en qué consiste el Evangelio? ¿Qué fue lo que hizo Cristo por usted para darle vida eterna, inmortalidad a su alma? ¿Me puede contar? ¿Cuándo usted dice que creyó en el Evangelio? ¿Quién se lo predicó? ¿Qué edad tenía usted? ¿Dónde fue? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo sabe usted que ha creído en el Evangelio? Usted dice que es salvo. Dígame, ¿salvo de qué? Porque hay gente que dice que ha sido salvo de las drogas, del alcohol, y otros que dicen que han sido salvos del infierno. ¿De qué lo salvó el Señor a usted? Entonces yo tengo que escuchar atentamente lo que Él dice de sí. ¿Ah? Él está respondiendo a las preguntas que yo le hago porque yo le estoy examinando. Es deber, porque es mandamiento apostólico, no es algo de mi ocurrencia. Es un mandamiento que viene del Espíritu Santo y operando en el apóstol Juan. O sea, el apóstol Juan estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo para enseñarle a la iglesia. No creáis a todo espíritu, sino probad. Es un mandamiento, no es algo antojadizo mío. Yo tengo que obedecer lo que está escrito en la Biblia y probar los espíritus que dicen que son del Señor. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas, muchos falsos profesantes de Cristo han salido por el mundo. Entonces es mi deber probar los espíritus si son de Dios. El drama de creer, pero exento de fe, es que al oír el Evangelio de las personas y al creerlo, pero sin fe, o sea, no estando plenamente convencido de que cuando Cristo murió por nuestros pecados nos salvó, porque eso significa que Cristo haya muerto por nuestros pecados, que ya nosotros no tenemos que morir, nuestras almas ya no tienen que ser condenadas a la muerte por causa de nuestros pecados, porque Cristo, en vez de nuestras almas, para que nuestras almas no fueran a ser condenadas, Él fue condenado tomando nuestros pecados, pagándolos Él en vez de nosotros, en vez de nuestras almas. Entonces nuestras almas quedaron exentas de pagarlo nosotros. De esa manera, por sustitución de condena, nos salvó. Cristo murió por los pecados de nosotros y nos salvó de ir al infierno, a la muerte eterna. Nos dio la salvación de nuestras almas, la vida eterna. Eso es lo que es el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. Si yo creo en el Evangelio, me entiendo salvo, ¿verdad? Entonces, pero si la persona oye el Evangelio y lo cree, y dice: bueno, entonces soy salvo, pero ¿será cierto realmente? ¿O Dios me estará pidiendo algo más?
Está en incerteza. Entonces, ha creído, pero con cierta incerteza. Ha creído con incerteza. Ha creído y ese creer con incerteza le genera incertidumbre de estar convencido. ¿Me entiendes? Entonces, ¿se puede creer pero con incerteza? Claro que sí. Y resulta que fe es certeza, pero creer sin fe es creer con incerteza, exento de fe. ¿Me entiende? Yo he dado el ejemplo del equilibrista, ya lo voy a decir al final, para que usted entienda qué significa creer así nomás, creer versus creer convencido, con fe, convencido completamente, no tengo ninguna duda. Eso es creer con fe. Pero creer, yo creo, pero tengo algunas dudas. Eso es creer sin fe, ¿me entiendes? Se puede creer sin fe, se puede, lamentablemente, y no se debe. Respecto de Cristo no se debe, porque eso es un pecado mortal. Tenemos Juan 16:9. Cristo dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ya? Y eso es lo que condena, porque el Señor dice en Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y la causa, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es eso lo que condena, no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque el unigénito Hijo de Dios, que es Cristo, no miente. Y al dudar lo que Él dice, lo estamos tratando de mentiroso. Y eso no tiene perdón de Dios. En Romanos 14:23 dice, y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. O sea, creer, pero exento de fe, creer dudando, es tratar a Dios mentiroso, porque no solamente Dios Padre ha dado testimonio de que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo, sino que también Dios Hijo. En Juan 10:28 Cristo dijo, yo les doy vida eterna. Y en 1 Juan 5, versículos 10 al 12, el Padre también nos dijo que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene sumergido a Cristo morando dentro tiene la vida eterna. El que tiene a Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Ahora, una persona puede oír el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Perfecto. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, entonces yo ya no moriré por los pecados de mí. Si los pecados que yo cometo ya me los pagó Cristo, entonces ya no los tengo que pagar yo. Nada injusticia es condenado 2 veces a la muerte por los mismos delitos. Y un pecado cualquiera sea es un delito de pena de muerte para el alma, penalmente hablando. Pero penalmente hablando, todos los pecados míos ya los fueron castigados en Cristo. Entonces yo descanso en esta hora de salvación por sustitución. Ahora si yo me muero, me voy al cielo. ¿Estoy seguro? ¿He creído con fe en el Evangelio y en el resultado de que Cristo haya muerto por mis pecados? Que en 2 de Timoteo 1:10 dice que es inmortalidad, pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad, mediante el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. Inmortalidad para el alma. Bueno, ¿lo creo? Sí, pues tengo que creerlo, pues si está escrito en la Biblia. Pero ¿lo he creído con todo mi corazón? ¿Mm? Si yo no creo con todo mi corazón, no he sumergido Cristo en mí. Dice, al oír el Evangelio y al creerlo, pero así nomás, sin fe, sin estar convencido, la persona no es objeto de la inmersión del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, en su interior. No. Es decir, no ocurre el bautismo. Bautismo es inmersión, sumergir, digamos. En este caso, para la iglesia, se ha sumergido Cristo en forma invisible, en forma espiritual dentro de la persona. No es sumergido. No ocurre el bautismo con el Espíritu Santo para una persona que oye el Evangelio, lo cree, pero no añade fe. Si cree, pero no está del todo seguro que Cristo ya nos dio la vida eterna. Que si yo peco, mato, robo, lo que sea, quedo inmortal porque Cristo me sustituyó toda mi vida terrenal en el aspecto condenatorio. No hay pecado que yo cometa en mi vida que lo tenga que pagar yo. Toda mi vida terrenal ha sido completamente sustituida penalmente, judicial, condenatoria, espiritual y moralmente por Cristo. O sea, no hay cosa que yo haga en la tierra que me condene mi alma, porque toda mi vida terrenal ha sido completamente sustituida judicialmente por la vida de Cristo en la cruz. Porque a Cristo en la cruz del Calvario le han sido cargados los pecados que yo los cometeré todo el tiempo que mi alma vive en mi cuerpo, toda mi vida terrenal. Entonces, eso es inmortalidad para mi alma. Mi alma no puede ser condenada a la muerte por nada de lo que yo haga o deje de hacer en esta vida. Es una salvación tan grande. ¿He creído en ese resultado de que Cristo haya muerto por mis pecados, por todos los pecados de toda mi vida, que es inmortalidad para mi alma? ¿Estoy seguro que al morir voy al cielo? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo tener certeza? Bueno, entonces el punto es que
las personas no pueden tener seguridad si es que ellos primero no han creído con fe y como resultado que han creído con fe, Dios es sumergido dentro en forma espiritual, la persona de Cristo, Dios Hijo. Entonces, repito, al oír el Evangelio, una persona, y al creerlo, pero sin fe, no añadiendo fe a su creer, ¿ya? Recordemos, a ellos no les aprovechó el haber oído el Evangelio por no ir acompañado de fe. Lo oyeron, lo creyeron, pero dudando. No estuvieron convencidos de que Cristo ya les dio la vida eterna. No, dudaron. Entonces, habiendo oído y habiendo creído, pero sin fe, no fuisteis sellados. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, pero con todo el corazón, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, versículos 13 y 14, ¿ya? Que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, al oír el evangelio y al creerlo, pero sin fe, la persona no es objeto de la inmersión del Espíritu Santo en su interior. Es decir, no ocurre el bautismo con el Espíritu Santo. No es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, no. Al oír el Evangelio y al creerlo, pero con fe, o sea, yo oigo el Evangelio, Cristo en vez de mí murió por los pecados de mí, me ha dado la inmortalidad a mi alma, la vida eterna, lo creo con todo mi corazón. ¿Y qué pasa si yo ahora peco, caigo en pecado, en fornicación? No hay que hacerlo, ¿no? Hay que demostrarle devoción al Señor, no hay que pecar porque el pecado trae consecuencias gravísimas. Pero nunca más soy condenado, así que yo puedo, en ese aspecto, puedo matar, robar, fornicar y tengo seguridad de que Cristo me sustituyó toda mi vida, me dio la vida eterna, al morir voy al cielo. Y al creer eso, ahí sí que he sumergido Cristo dentro de mí. Y ahora el Espíritu Santo ya me sella y me da seguridad permanente, me da siempre confirmación, siempre da testimonio, siempre. Eres mío, eres mío. Cuando yo tenga inseguridades producto de mi vida pecaminosa, el Espíritu Santo que fue sumergido dentro de mí, me da testimonio diciendo, eres mío, Ulises, eres mío. Aunque las demás personas digan que no, aunque tú mismo no tengas dudas, te genera incerteza tu misma vida pecaminosa, yo te estoy dando testimonio, eres mío ya, estoy dentro de ti. Y eso solamente, esa voz interna del Espíritu Santo solamente la puede entender y la puede saber un salvado. Yo no se la puedo explicar a usted. Es algo que es tan íntimo que solamente el salvado lo puede percibir y lo puede saber. Pero la persona que no ha sido salva, aunque yo se lo explique a usted, le trate de explicar con pera y manzana, usted no lo va a entender. Lo tiene que tener sumergido para que entienda lo que yo entiendo. De cómo el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos confirma. Ahora, al oír el Evangelio y creerlo con fe, ahí sí que la persona es objeto de la inmersión del Espíritu Santo en su interior. Es decir, ahí sí ocurre el bautismo con el Espíritu Santo. Ahora sí que la persona es sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. A los Efesios, Pablo, el apóstol Pablo, en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, con fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta el rapto, hasta la redención de la posesión adquirida. Hoy en día hay tanta gente que está hablando del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Hay como un cierto fervor en este tema. Y es muy lindo eso porque es la esperanza bienaventurada. Yo anhelo la venida de Cristo, anhelo irme con Él, pero tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, ¿verdad? Yo siempre que hablo acerca del evento del arrebatamiento, estoy citando la Escritura. No le doy tanto valor a los sueños, a las visiones, no. Porque el mismo Señor dice que tenemos el canon de la Escritura. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice en 1 de Pedro 4:11, 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios que están impresas en la Biblia. También Pablo dice en 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito en la Biblia. No a lo que dicen los soñadores, los sueños, no, porque eso no es seguro. Satanás también se viste como ángel de luz y hace soñar a gente que no es salva. También Satanás hace soñar. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos lo que está escrito. Esta es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El ser humano tiene que conformar su mente a la Biblia. ¿Ya? Pensar solamente lo que está escrito en la Biblia y no lo que sueñan las personas, no las visiones que tienen, los sueños, no, eso no es seguro. Además, sigue siendo testimonio de hombre. ¿Cómo puedo tener seguridad yo que fue el Espíritu Santo que le hizo soñar eso a él? Pero el Espíritu mismo inspiró la Biblia
y la Biblia ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Es por eso que el apóstol Pedro dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cada letra que está escrita acá en este libro ha sido de inspiración del Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios es la verdad. ¿Ya? El testimonio de Dios es verdadero, pero los sueños, las visiones, hay tanta gente que ha tenido sueños diciendo, yo soñé que venía un cataclismo, venía una hambruna mundial y no se cumplió el sueño. El 26 de septiembre del 2023 2022 viene Cristo y no vino Cristo. Y eran sueños, soñadores. Ahora están diciendo que el 18 y 19 de septiembre, 17 de septiembre viene Cristo y hay muchos sueños. Eso no es fiable. Es testimonio de hombres, porque ellos me tendrían que asegurarme a mí que fue el Espíritu Santo que le hizo soñar ese sueño, pero hasta que eso no me lo puedan demostrar, a mí no me conta. Entonces, por eso tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Yo, basado en lo que está escrito en la Biblia, he postulado, puedo estar equivocado, que entre el 2024 que está en curso hasta antes del 2026 podría venir el rapto, pero puede que venga más adelante incluso. Es lo que yo puedo postular. ¿Mm? Yo tengo varios videos donde he hablado acerca de los 120 jubileos, Génesis 6.3, 2 de Pedro 3.9, la señal de la higuera, que es Israel, Mateo 24.32 al 34, Oseas 6.2, nos dará vida después de 2 días, respecto de Israel, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. 2 de Pedro 3.9, 2 de Pedro 3.8 al 10, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como alguno la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de mente, para darse cuenta cómo se encuentra el hombre ante Dios, y para así poder creer el Evangelio. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces ahí tenemos nosotros palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Y esa es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Poner atención a lo que está escrito, y no lo que dicen los sueños, los soñadores, gente que habla incertezas. Pero la palabra profética que está escrita en la Biblia es la palabra profética más segura. Ahora, al oír el Evangelio la persona y al creerlo con fe, ahí sí. Al creerlo con fe, ahí sí que es inmerso dentro de la persona el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en su interior, y ahí sí que ocurre el bautismo con el Espíritu Santo. Sí es sellado con el Espíritu Santo de la promesa la persona. Efesios 1, versículos 13 y 14. ¿Ya? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que es lo más importante, con todo tu corazón, porque Dios pide fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. El haber tenido un chispazo de fe permite encender la mezcla. Es como el motor de arranque. Y el Espíritu Santo cuando entra nos mantiene en testimonio, de darnos testimonio constante de que somos hijos de Dios. Porque nosotros creemos con fe y después claudicamos, volvemos a creer. Entonces cuando alcanzamos un nivel de fe suficiente en el Evangelio, como Dios sabe que a veces dudamos, unas veces creímos con fe, otras veces nos dudamos, creemos, dudamos, creemos. Sí, soy salvo, Cristo me salvó. Y otras veces estamos, tal vez no, sí, pero tal vez no. Entonces, para cuando llegamos al nivel de fe que Dios pide, habiendo oído y habiendo creído, se encendió la mezcla. Fuimos sellados y ahora el Espíritu Santo nos confirma, nos da seguridad. Y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Dios morando dentro de nosotros y no sale más hasta la redención. Entonces siempre permanentemente el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso que el apóstol Pablo, a los que tenemos el Espíritu Santo, en este caso a los Efesios, les dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No cometan tantos pecados porque lo entristecen al Espíritu Santo. Entonces, exhortación a santificación, ¿verdad? A no pecar tanto, porque de que pecaremos, pero de tal manera que contristen al Espíritu Santo, no lo hagan. Contristar es entristecer. Se pone triste el Espíritu Santo cuando pecamos, cuando cometemos muchos pecados. Entonces hay que vivir una vida santa para el Señor para no entristecerlo. Eso para los salvados. Ahora, Cristo al dar la gran comisión a sus creyentes, dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, que es lo único que el hombre tiene que oír y creerlo con fe para que el Espíritu Santo entre a morar dentro. No hay ninguna otra forma.
No saca nada un ser humano con oír que Cristo viene a arrebatar la iglesia, que la profecía, que la guerra de Gog y Magog. No, porque si cree esas cosas, no estará creyendo al Evangelio. Y lo único que Dios pide para que sea sumergido Cristo dentro es que la persona oiga el verdadero Evangelio, cómo fue que Cristo nos salvó, y lo crea con fe para ser sumergido Cristo dentro y la persona pueda entrar por la puerta estrecha. Y hoy en día hay personas que predican el Evangelio del rapto. Por supuesto que esto es una tontería lo que estoy diciendo. Es un falso evangelio, el evangelio del rapto, que si tú crees que está a punto de venir Cristo, te vas con Él. Y si no crees, te vas a quedar. Es como, o sea que la salvación es por creer en el rapto. Y la persona es condenada al infierno por no creer en el rapto. O sea, ya la cosa, la apostasía y ¿cómo poderlo decir? La falta de ciencia, de conocimiento, la torpeza humana ha llegado a niveles tremendos. Lo único que el Señor nos encomendó es la gran comisión de Cristo. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Es la única gran comisión. El Señor no les dijo, estando a punto Cristo de encontrarse con su Padre en los cielos. Fueron las últimas palabras que dijo Cristo. Por supuesto que son una de las más importantes. Toda la palabra del Señor es importante, pero se estaba a punto de ascender a los cielos. Se estaba despidiendo. Y le da la gran comisión. Y le dice el Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es la gran comisión. Y yo, mi querido amigo, hasta el último segundo, estando yo aquí en la tierra, yo obedeceré a esta gran comisión, porque ha sido la gran comisión de Cristo, mi comandante en jefe, mi Salvador, mi Señor, mi Creador, Dios encarnado, el que dio su vida por la mía. Entonces Él me da la gran comisión, es la gran orden, el gran mandamiento. ¿Cómo voy a estar predicando otras cosas que no sean el Evangelio si lo único que las personas que todavía están condenadas, que les permite ser salvos del infierno, es que oigan el genuino Evangelio y lo puedan creer con fe para que sea sumergido Cristo dentro de ellos y ellos puedan entrar a la salvación? Oyendo otras cosas más, advertencias, escatología, profecía, aunque lo crean, no van a ser salvos. Aunque ellos digan, sí, yo creo en el rapto y estoy esperando a Cristo, pero si no tienen el aceite, serán vírgenes insensatas sin el aceite en su vasija. Y lo único que permite que a una virgen Dios la considere prudente es que tenga el aceite, que juntamente con sus lámparas haya tomado el aceite en su vasija. Y el aceite figura el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y lo único que hace que la virgen se pueda ser tildada por el Señor como virgen prudente es que juntamente con su lámpara tome consigo el aceite, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Entonces, la gran comisión del Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, pero fuere bautizado con el Espíritu Santo. Nos está hablando del bautismo de Juan. El bautismo de Juan, sumergirse en agua, es un bautismo testimonial, visible. Pero el bautismo del Espíritu Santo es invisible. Es cuando Cristo es sumergido dentro. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, Romanos 8:9. Si alguna virgen no tiene el aceite, será una virgen insensata, esperando el evento del rapto, pero sin el Espíritu de Cristo morando en él, insegura de ser salva, teniendo incerteza. Ahora, dice la Escritura que el Señor dijo, id por todo el mundo, le dijo a sus creyentes, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y como resultado de haberlo creído con fe, el componente fe, de estar seguro que al morir va al cielo, por lo que Cristo hizo por él, que no hay pecado que cometa, no hay nada que él cometa, haga o deje de hacer en esta vida que le impida ir al cielo, porque Cristo le ha dado vida eterna, lo creyó con todo su corazón, como resultado de haberlo creído el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y así nos salvó con todo su corazón, es la resultante de que Cristo nos ha dejado inmortal nuestras almas, pero lo creyere con todo su corazón. Entonces yo le sumergiere a Cristo morando dentro de él, fuere bautizado, esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. O sea, y el que creyere pero sin fe, también no tendrá el Espíritu Santo. Igualmente será condenado. Ahora, fíjense ustedes, el Señor dice, ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere, en el Evangelio, y como resultado de haberlo creído con fe, entonces yo le sumergiere dentro de él al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, es decir, fuere bautizado, esa persona será salva. Y el que no creyere será condenado. Es decir, el que creyere en el Evangelio, y como resultado de haberlo creído con fe, yo entonces le sumergiere dentro de él a mi Espíritu mismo, al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, esa persona será salva.
y el que no creyere será condenado. Eso es lo que está diciendo Cristo. Ahora, en Juan, la primera epístola de Juan a la iglesia, en primera de Juan 4:1, dice, exhorta, manda el apóstol Juan en su mandamiento apostólico a la iglesia. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Entonces, es mi deber que toda persona que diga que es mi hermano en la fe, que es cristiano, yo tengo que examinarlo a él, probarlo. A ver, dígame, ¿cuándo usted fue salvo? ¿Salvo de qué? ¿Qué edad tenía usted? ¿Qué fue lo que usted leyó en la Biblia que le dio a entender que usted estaba condenado? ¿Y qué es lo que leyó en la Biblia que le dio a entender que usted fue salvo? ¿Y salvo de qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quién le predicó? Examinar. Esto es lo mismo que cuando una persona es tildada de sospechoso de un crimen, los detectives lo toman, le digo, por favor, amigo, entra a este cuarto, siéntese en la silla, le prenden unos focos, le dice, dígame, ¿dónde estaba usted a las 10 de la noche del día martes 13 de octubre? ¿Qué estaba haciendo? Lo están examinando porque la situación es dramática, ¿verdad? Hubo un crimen. Es lo mismo, esto se trata de saber con quién me estoy relacionando, si esa persona realmente tiene el Espíritu Santo igual que yo, o es un falso hermano. Una virgen insensata sin aceite en su vasija, esperando el arrebatamiento, y cuando ocurra el arrebatamiento ellos se van a quedar. En en 2 Corintios 13:5, nuevamente, exhortación a revisarse si ha sido sumergido Cristo en forma espiritual dentro. 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque creer con fe permite que Dios, uno tiene que convencer a Dios. Yo tengo que convencer lo que le he creído. Hasta que Dios se convenza que yo le creí, ahí me sumerge el Espíritu Santo. Tenemos que convencer a Dios. Yo sé que parece como burdo esto, como medio... Es raro lo que estoy diciendo, pero en otras palabras es así. El ser humano tiene que convencer a Dios, que Dios se convenza de que él, el ser humano mortal, le ha creído en el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. La vida eterna para el alma. Que yo sí tengo vida eterna, no importa lo que yo haga, al morir voy al cielo. Cristo ya me compró el precio del alma de Cristo. Pagó el precio completo en rescate de mi alma, sin que yo tenga que pagar ni un centavo más. El precio ha sido completamente pagado. Ahora, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Que Jesucristo mora dentro de ustedes? ¿Que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. A menos que hayáis creído, pero en vano. Porque creíste sin fe. Fe reprobada. No fue hallada fe. No convenciste a Dios que tú le creíste. Por lo tanto, Dios no sumergió dentro de ti el Espíritu Santo. No está Cristo morando dentro de ti. Tú crees que sí, pero la verdad es que no. En Gálatas 2, versículos 20 al 21, los genuinos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a los otros genuinos salvados que estaban en Galacia, en la región de Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tengo la vida eterna. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que cree a Dios tiene testimonio en sí mismo, a Cristo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No una salvación que se pierde. Inmortalidad, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Que el que tiene sumergido a Cristo morando dentro de él, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y dice en el versículo 13 el apóstol Juan: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Clarito. Entonces, los verdaderos salvados hacemos nuestras las palabras que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que estaba reunida en Galacia. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo sumergido dentro de mí, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sustitución. No desecho la gracia de Dios, si por la ley fuera la justicia, por los méritos personales, entonces por demás murió Cristo. No, Cristo no murió por demás. Cristo murió en vez de mí, tomando mi lugar, por causa de los pecados de mí, que Él se los dejó imputar a Él, para Él pagarlo en vez de mí, para que yo no los pagara. Si Cristo los pagó, ya no los pago yo. Es por eso que Cristo advierte, yo voy a mostrar acá, en Juan 8:24.
Dice el Señor, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Por eso os dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan 8:24, ¿ya? O sea, o los pecados que tú los vas a cometer toda tu vida, o los pagas tú, o los paga Cristo. Tú decides qué creer. Si los pagas tú, los pagas aquí. Los pecados penalmente se pagan solamente con la muerte del alma en el lago de fuego. O los pagas tú, o los paga Cristo. Y los pecados se pagan con la muerte eterna del alma. Cada pecado penalmente se paga con la muerte eterna del alma. O los pagas tú, o tú crees que te los pagó Cristo. Y no hay más. No hay tal cosa como que los pagas tú un poquito y te los paga Cristo otro poquito. No, o todos los pagas tú, o todos los paga Cristo. Eso es lo que está advirtiendo Cristo. Por eso os dije, incrédulos, incrédulos a mi salvación. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O los pagas tú, o los pago yo. Pero los pecados se pagan penalmente con la muerte del alma. No hay ninguna otra forma en que penalmente hablando el pecado se condene sino con la muerte del alma. Y fue el alma de Cristo la que experimentó esa condena. Para salvarte a ti de tú experimentarla. Entonces tú decides qué creer. Si tú crees que Cristo murió por tus pecados, la muerte que tenía que morir tu alma, entonces tú tienes vida eterna. Todo el tiempo que tu alma vive en tu cuerpo, toda tu vida terrenal, no hay nada que tú hagas que te condene tu alma. Has quedado completamente sustituido toda tu vida terrenal por la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Porque a Cristo en la cruz del Calvario le han sido imputados penalmente los pecados que nosotros los cometeremos todo el tiempo que nuestra alma vive en nuestro cuerpo. Es decir, toda nuestra vida física hasta que nos muramos. Entonces, el seguro de vida eterna cubre todo evento pecaminoso que nosotros cometamos hasta que nos muramos. Eso es seguro de vida eterna. No es con deducibles, cubre todo evento pecaminoso de nuestra vida terrenal. Entonces, o los paga usted o los paga Cristo. Pero usted tiene esa oportunidad aquí en la tierra, mientras viva aquí en la tierra. Tiene que ser ahora, antes que muera. Por eso Cristo dijo Cristo, más para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra. Más para que sepáis que sobre la tierra tiene el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, autoridad para perdonar pecados. Mateo 9:6. Y resulta que en la cruz han sido perdonados todos los pecados. En la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Perdonándoos todos los pecados. Y a vosotros estando muertos en pecados, le está diciendo el apóstol Pablo a los colosenses, y a vosotros estando muertos espiritualmente, en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, siendo colosenses, gentiles, no judíos, como los chilenos, ¿verdad? Os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Esas actas de los decretos exigen la muerte del alma por pecar. Pero esas actas de los decretos se aplicaron sobre Cristo, porque sobre Cristo estaban nuestros pecados. Ya no los tenemos que pagar nosotros. Cuando pecamos nosotros, esas actas de los decretos no se pueden aplicar nuevamente sobre nosotros, porque se aplicaron sobre Cristo. Y nadie es condenado 2 veces por los mismos delitos. Entonces, ahí tenemos nosotros este testimonio, el testimonio del Espíritu Santo, que es mucho mejor que el testimonio de los hombres, ¿verdad? Es el testimonio del Señor Jesucristo morando dentro de nosotros. Ahora dice, os exhortamos a que no recibáis la gracia, la salvación gratis. Tómenla de una vez por todas, es gratuita, entren por la fe. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6, versículo 1 y 2. Es ahora el tiempo aceptable, es ahora el día de salvación. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes de que te mueras, antes que fallezca físicamente. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Van a haber muchas personas cristianas que van a morir y se van a ir al infierno. Y aquí, con su mente que no le funciona bien, no se han arrepentido del todo, estarán albergando la esperanza que al enfrentarse en el juicio ante el gran trono blanco le podrán decir al Señor, 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 atiéndanos, ablándesele su corazón, Señor, y lléveme al cielo, ya pagué en el infierno, ya. En Mateo 7, versículos 13 y 14, dice el Señor, entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha es Cristo, ¿verdad? Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Juan 19. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. El infierno es la perdición para las almas incrédulas a Cristo. Y muchos son los que entran por ella.
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Ni siquiera Cristo dice son pocos los que entran por ella, son pocos los que la hallan. Hallar es creer, aquí, con el intelecto. Cuando esto que has creído aquí baja a ser creído con todo el corazón, se cree con fe. Y eso permite hallar y entrar. Pero hasta creer sin fe es hallar a Cristo, creer en Cristo. Pero creer con fe es hallar y entrar. ¿Ya? Ahora en Mateo 7, versículos 21 al 23, el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Me detengo acá. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer con fe en el Hijo. En Juan 6, versículo 28 al 29, Cristo le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo dice, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado, que creáis con fe en el Hijo. Eso es hacer la voluntad del Padre. Para mayor ahondamiento tenemos Juan 6:40. Cristo hablando nuevamente, diciendo, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer con fe en el Hijo. ¿Y qué fue lo que dijo el Hijo? Yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz, antes de morir, dijo, consumado es, Juan 19:30, y entregó su espíritu. Ahí la consumó. Entonces ahora tenemos que creer que cuando ya Cristo murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Se supone que las personas estarán en el infierno, son cristianos que van al infierno, y aquí albergan la esperanza de poder decirle algo al Señor aquí. Señor, Señor, me dirán, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? Y yo les declararé, nunca os conocí. Nunca sumergí el Espíritu de Cristo dentro de ustedes. No hubo comunión entre ustedes y yo. Nunca os conocí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Tiene usted el Espíritu de Cristo morando dentro? ¿Tiene usted seguridad de que al morir se va al cielo? ¿Quién da testimonio a usted de que usted es un hijo de Dios? ¿Ese testimonio se lo dan sus familiares, sus supuestos hermanos en la fe, en la iglesia donde usted va? ¿Quién le da testimonio a usted de que usted es un hijo de Dios? Solamente el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo es aquel que da testimonio a nuestro espíritu, los que hemos nacido de nuevo, de que somos hijos de Dios. Así que arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga.